sí, les vamos a contar de qué va este vlog y es mostrarles cómo se viaja en carretera por Turquía. Prioridades. El dulce para abajo, lo crocante para el paladar y así no se te pega. La gasolina está en 18.97. Cuando empezamos el road trip costaba 14. Hace 2 semanas. Estaba American Express. American Express Kartini Kabule diyor musunuz? Şuradan bir deneyin abi. Teşekkürler. Tuve que preguntar si aceptaban American Express porque mi Mastercard no le están aceptando en estas gasolineras. Teşekkürler. La cosa aquí es que para cargar gasolina en esta tienes que pagar primero y después te empiezan a llenar. En alguna otra ocasión en el tanque anterior tuve que llenarlo, pregunté si aceptaban tarjeta, lo llenaron el tanque y cuando llegué a pagar no aceptaban American Express. Ya les dije, mi tarjeta Mastercard no está pasando en las gasolineras, la bloquean por intento de fraude, algo así. Y bueno, así es como se carga gasolina en Turquía. Después de ese pequeño accidente con la GoPro, puedo empezarles a platicar cómo es viajar en carretera en Turquía. Y la verdad es que es bastante sencillo, casi como en cualquier otro país. Evidentemente es agarrar un coche y andar. Pero bueno, nosotros empezamos nuestro viaje en Istambul. De ahí hicimos un recorrido hasta Bursa, la primera ciudad, una de las ciudades también más grandes del país. Pero no encontramos lo que todos dicen de Bursa, que es increíble, súper verde, de lugares maravillosos. La verdad nosotros no vimos nada de esto y decidimos seguir camino. De ahí fuimos hasta Çanakkale, que es una ciudad pequeña, podríamos decirlo nosotros como un pueblito, pero hermoso. La verdad nos encantó haber pasado por Çanakkale. Nos quedamos en un hotel pequeño, pero ese no es el punto en donde nos quedamos. Toda esa ruta está en nuestros videos en el canal, aquí en el canal. Aquí les voy a dejar la playlist de la ruta por Turquía. Siguiendo con los destinos, rapidísimo. Fuimos a Troya, de ahí nos fuimos a Bérgamo, de Bérgamo nos fuimos a la zona arqueológica de Pérgamo, de ahí nos fuimos a Selçuk para pasar a Éfeso. Y con Éfeso vacío. De Éfeso nos fuimos a Gaziantep, no es cierto, a Kaş, a ver a unos amigos, unos buenos amigos que conocimos en Guatemala, en Lago Atitlán, y después nos reencontramos aquí en Turquía. Eso está increíble, hacer amigos es la clave de los viajes. Beso Beri, beso Kai. De Kaş, que fue la ciudad en la que más nos quedamos por nuestros amigos, fuimos a Antalya, les dimos un aventón porque ellos tenían que ir a Ankara, nos fuimos a Gaziantep, fuimos a Şanlıurfa, regresamos a Gaziantep y ahí conocimos a personas turcas locales que nos trataron de verdad increíble. Ese vlog también aquí está. Está aprendiendo a manejar. Tiene su licencia, no es una irresponsabilidad lo que estamos haciendo. Ya hemos pasado por estas situaciones en Turquía. Así de seguras son las carreteras en Turquía. La verdad es que sí, son tranquilas. Hasta para principiantes. Sin estrés. Y son buenas las carreteras, la verdad. No es como que están llenas de huecos. Siguiente punto. ¿Bloqueaste la velocidad?
las carreteras libres, como esta en la que estamos, y las de cuota son bastante buenas. Están en buen estado, están conservadas, están bien señalizadas. No tenemos idea cuánto cuestan los peajes en las de cuota, porque todo se hace a través de sensores, que específicamente este es el sensor que viene. ¿Te estás cargando mucho? Ahí, aquí. El sensor te lo dan obviamente cuando rentas el coche. Esta les voy a enseñar, es la tarjeta de circulación, o al menos así se le llama en México, de este coche. ¿Y esto? En Turquía. Y hay que tenerla todo el tiempo porque en algunos puntos hay controles de carretera. Nos hemos topado ya en 3 ocasiones que nos orillen dentro del mismo control, como a todos los coches que van en el camino, para revisión de documentos, específicamente nuestro pasaporte. Y es muy importante tener en cuenta cuando vengan a Turquía que acá es todo hecho, entre comillas, por máquinas. Lo que quiero decir, si vas al metro, no encontrarás ahí una taquilla con una persona para darte el billete, o sea, es una máquina. Y en la carretera es igualito, es una máquina, no es como que, ay, pues no sé, ¿cómo se llama la cosita blanca esta que tenías? Tag. El tag, no tienes pues dinero, entonces voy a pagar ahí el momento. Aquí no funciona así. Y de hecho pasamos por una situación muy chistosa al principio de nuestro road trip, porque el sensor no leo el papel, El tag. el tag este. Y el chico pues nos dio un papel así de nomás, pues tienen que pagar no sé qué cosa. Y por un momento pensé que era una notificación que íbamos a ser presos porque no pagamos el peaje. La verdad es que Turquía se tiene que recorrer en coche. Cuando nosotros llegamos a las ciudades más grandes nos dimos cuenta que el encanto de este país está en las ciudades pequeñas, en los pueblos. La gente ahí es mucho más amable. Creo que la única excepción de ciudad grande en la que de verdad disfrutamos y nos quedamos más tiempo fue en Gaziantep. De ahí en fuera, las ciudades grandes como Bursa o Izmir, otras de las que pasamos, en donde hay aeropuertos y donde normalmente el turismo llega para desplazarse después a ciudades más chiquitas en donde están las atracciones, como es el caso de Selçuk, que primero tienes que llegar a Izmir para desplazarte hacia esa ciudad, y es en donde se encuentra Efes. El road trip ha cambiado mi visión de ciudad. ¿Qué quiero decir? Antes me gustaba mucho la ciudad grande, sí, pues, aún me gusta la ciudad grande, Estambul es hermosa y me gustó bastante, pero me di cuenta que los pueblitos son aún más hermosos, tienen su charming, la gente sin duda es más receptiva, más abierta, más querida. Vayan en coche, la verdad es que vale totalmente la pena. A nosotros este coche híbrido nos costó las primeras 2 semanas 4.500 liras turcas. La verdad es que fue una ganga. Hemos cargado gasolina, este fue nuestro 4.º tanque de gasolina completamente lleno, por ahí de 30-35 litros cada uno. Ya mencionamos que el precio de la gasolina ha subido mucho durante estas 2 semanas, pero vale la pena. Los vuelos aquí en Turquía pueden ser muy baratos. La verdad es que nosotros vimos vuelos a, no sé, Capadocia desde Istambul, costaban 2.000 pesos por persona, pero si lo sumas, esos 2.000 pesos por cada uno, 4.000 pesos más el de regreso, porque es solo ida o desplazarte a otros lugares, todo ese costo se suma, y la verdad es que viajar en coche rinde más, el dinero rinde más, se lo recomendamos ampliamente. Esta zona está impresionante. ¿Qué tal la patrulla falsa? Están en todas las carreteras en diferentes posiciones. A veces el carro se ve como de frente, a veces el carro está así de lado, pero de verdad cuando vienes manejando parece que es una patrulla de verdad, comparado contra esta patrulla, que sí es de verdad. ¿No tan parecido? Es idéntico, si da la piña. Quizá lo más clásico de un road trip, de un viaje en coche, sea parar para comer, ¿verdad? Si estás viajando por las carreteras de Turquía, tranquilo, porque hay lugares. I got a job in the valley, but today I didn't go. I need a day off, but the boss says hell no. ¿No? ¿Sabes salado, no quieres? I'm gonna Arkadaş. get drunk and smoke 3 packs of Marlboro. Nos regaló un
Un postre, ¿cierto? Un snack para el camino. Ah, qué bonito. Ay, teşekkürler. Regalo. Son súper lindos en todos lados. Por 6 meses en la piel de la cabra. Delicioso. Mira. Yarın onlar yaparlar. Te va a gustar. Esto ha sido toda una aventura. Una parada de coche para comer, para venir al baño, terminó siendo todo un paseo en Disneylandia turco de la comida y los ingredientes y delicioso. Pues mi zona favorita de la vida. Amasya. Her zaman bekliyorum. Ben de bekliyorum. Ya nos hacía falta lavar ropa. Esa no es la direccional. Como me desesperé. Es que cuando quiero poner la dirección de la derecha, bajo la cosa a la derecha, pero... Buscaba en la mayoría ya. ¡Upalele! Aquí está la protección, no pasa nada. ¿Dónde está la protección? No mames, se deshizo. Sí. Bueno, valoren el contenido si les gusta, denle like. Oh,